Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor aquí en Hechos, Amén. capítulo 6. Quiero ver algo, 3 casos aquí, 3 casos que vamos a estar hablando acerca de la oración de fe, ¿verdad? Amén. Pero esta vez quiero tocarles acerca de oración de evangelismo, Amén. porque Hechos nos habla de evangelismo. Amén. Es oración, pero yo le llamo a veces a la oración de fe. Gloria a Dios. Amén. Bueno, dicen Hechos capítulo 16, versículo 11, capítulo 16, versículo 11, hasta el versículo 27. Vamos a compartir la palabra de Dios, porque hay 3 casos aquí, y es muy importante. Y Pablo y Silas y Timoteo, estos 2 hombres, 3 hombres de Dios, que hicieron grandes cosas. Y podemos notar que la oración es muy importante. Siempre conversar con Dios. Sabemos que la oración significa hablar con Dios, ¿no? Y cada día siempre hablamos. Donde estemos, siempre estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Dice la palabra del Señor: zarpando pues en Troas, vinimos con rumbo recto a su entrada el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Sidonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. El primer caso que vemos aquí, dice Pablo, que estamos viendo, y dice que Pablo salió, estaba en Filipos, y él salió a un lugar donde estaba un río. Dice que encontró, o sea que en ese lugar siempre había, ellos hacían sus oraciones, ¿no? Siempre había una reunión de damas, de mujeres ahí. Y dice Pablo, se fue a ese lugar y empezó a enseñar, a hablar de Jesús. Y él estaba hablando, y había una mujer en ese lugar que estaba escuchando atentamente la palabra. Pero lo que más notamos ahí es el tiempo de oración. O sea que había unos creyentes, y también había una mujer que se llamaba Lidia, que era creyente, pero no estaba quizás pastoreada, ministrada, pero tenía algo en su corazón que ella estaba siempre compartiendo y siempre haciendo oraciones en su lugar. A ver, ¿por qué hacían en ese lugar, no? Si las casas, ¿no? Pero lo importante es que notamos que hacían oración. O sea que la oración era muy importante, ¿no? Toda en la vida de Jesús y en la vida de otros que también había esa vida, ¿no? La oración, hablar siempre con Dios. Gloria a Dios. Y por eso dice acá, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad, que adoraba, dice, a Dios. Adoraba a Dios. ¿Sabe qué significa adorar a Dios? ¿No? Siempre estar constantes en adoración a Dios, ¿no? ¿Verdad? En todo sentido, ¿no? Hablando a Dios. Adorar a Dios, ¿no? Y también nosotros llamamos que adorar a Dios, que siempre darle la honra y la gloria, ¿no? Ver con la hora de adoración, siempre, qué bonito es
mencionar el nombre de Dios, que engrandecer Amén. el nombre de Dios, ¿no? Amén. Porque Él es la más hermosa que podemos ver, la grandeza de Dios, ¿no? Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Amén. Salvador, nuestro Amén. Rey, nuestro todo para nosotros. Así es. Entonces, esta mujer sabía, dice, adorar a Dios. O sea, que reconocía al Señor de señores, al Rey de reyes, ¿verdad? Amén. Qué importante, la oración y la adoración, ¿no? Por eso cuando oramos a Dios, ¿qué pasa cuando pasa todo eso? Se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la oración, ¿no? La presencia de Dios viene, hay un gran mover en nuestras vidas. Amén. ¿Ve? Después, algo pasa en el versículo 16, otra vez, hay un caso aquí. Hay un caso aquí. El versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, ¿quién? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Hay un problema aquí ahora, ¿no? Hay un problema que dice que es una muchacha que tenía espíritu de adivinación. O sea, que espíritu de adivinación, o sea que adivinaba. Y tenía amo, o sea, tenía dueño, tenía alguien que mandaba a hacer un trabajo. Gloria a Dios. Y Pablo se encuentra con ella, y que Pablo no se quedó callado, ¿no? Y Pablo estaba siempre, así que estaba escuchando, estaba mirando, y Pablo, en nombre de Jesús, hace una liberación. Amén. También la oración puede hacer liberaciones, ¿sabes? Amén. Cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por la gente que está endemoniados, en este caso que podemos ver aquí, una muchacha que tiene espíritu de adivinación. O sea, ¿qué practicaba aquí? La brujería, hechicería, ¿verdad? Eso es lo que estaba practicando. A veces parece mentira, a veces hasta los cristianos lo hacemos también eso, ¿no? Las cositas. Entonces, pero es muy importante que tener esos momentos de oración para que todas esas cosas que no caen en nuestras vidas. Amén. Siempre tenemos que controlarnos, que Dios, que el Espíritu de Dios nos ayude a perseverar siempre en el camino de Dios, perseverar en la oración. Amén. Hermanos, la oración es que tiene fuerza. Sin oración, sin palabra, no hay fuerza de un creyente. Amén. El creyente siempre tiene que vivir a través de la oración y de la palabra de Dios. Amén. Yo siempre digo algo, donde voy a una iglesia, la iglesia, un creyente debe caminar en tres cosas muy importantes, ¿no? Orar, leer la palabra de Dios y congregarse. Amén. Congregarse, porque necesitamos también ser pastoreados, Amén. porque tampoco no podemos andar sin pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, y bueno, la muchacha fue liberada, y acá hay un problema. ¿Qué pasa cuando Dios empieza a liberar, cuando Dios empieza a hacer cosas grandes? La gente mira, ¿no? Entonces, pero hay algo aquí. Dice que el amo ya no tenía entrada. Y ahora la chica que se convirtió en gran evangelista, ¿verdad? Ya compartir la palabra y hablar la cosa de Dios, y así, hablando de salvación. Y todavía reconoce, dice, ¿no? Y aquí están los siervos de Dios. Y Pablo estaba llevando a Jesús. Pablo tenía ese espíritu de Jesús. Y la chica lo miraba como a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su vida de Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, un hombre que estaba siempre hablando con Dios. Amén. Aleluya. Otro caso que vemos aquí, en el versículo también, el versículo
25, versículo 25, vemos otro caso. ¿Sí? Dice aquí, si lee un poquito más atrás, bueno, ya eso dejamos otro día. Dice, pero medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos reunidos. Dice la palabra del Señor que algo aquí, Pablo, por hacer tantas cosas, alborotos ahí, ¿no? Que había liberado, ¿no? Lo metieron a la cárcel. También hay consecuencias de eso, ¿verdad? Pero mira, cuando es la voluntad de Dios, cuando Dios está metido en estos problemas, hermanos, Dios siempre nos va a guardar. Amén. Dios nos va a sacar. ¿Sí? Porque es la voluntad de Dios. Pero si hacemos en nuestras propias vidas, entonces muchas veces Dios no está con nosotros. Pero cuando Dios está dentro de este problema, Dios guarda a sus siervos. Divide las cosas. Y aquí debemos decir que fueron echados a la cárcel, gloria a Dios, pero ellos felices, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque eran llenos de oración, llenos de alabanza. Aleluya. Pero dice que ellos cantaban al Señor. Estaban felices. Lo que han hecho. Estaban contentos. No estaban asustados, ¿no? Estaban contentos. Que cuando hay ese gozo, cuando hay esa oración, cuando hay esa alabanza, uno se siente feliz, hermanos. Salimos bien cargados, llenos de la palabra de Dios. ¿Ves? Aleluya. Entonces, dice, ellos cantaban himnos a Dios y los presos estaban escuchando. Entonces vino de repente ese gran terremoto. Mira lo que Dios hace. Dios podrá mover este lugar cuando cantamos. Amén. Sí. Puede haber hasta incendios aquí, el fuego. Sí, es verdad. Porque dice la palabra de Dios, es fuego, ¿no? El poder de Dios es un fuego. Había un caso una vez que en una iglesia que los ateos estaban mirando, la gente del pueblo miraba a una iglesia pequeñita nada más, y dice que estaban orando ellos, la iglesia estaba orando y la gente miraba que incendiaba dentro, o sea que había fuego dentro de la iglesia, y la gente decía, bueno, están quemando los hermanos, y vieron a mirar, los hermanos estaban ahí alabando al Señor. Sí, Dios hace cosas para ver su gloria, ¿no? Para que se pueda manifestarse, que el hombre puede ver con sus ojos naturales. Así es, cosas que podemos ver. Entonces, con ellos pasó que sí que cantaban, otro problema de evangelismo. Ahora, ¿quién se convierte aquí? Carcelero, ¿verdad? La primera que se convirtió, había mujeres que estaban escuchando la palabra, niñas, ¿no? Y la segunda que se convirtió, la chica, que jaló más la gente. Ahora aquí hay un carcelero. Y si va un poquito más adelante, dice, ¿no? Yo en mi casa seré luz a Dios. O sea que tú y tu casa serás salvo. ¿Ves? Solamente por uno. ¿Es verdad? El evangelio va por uno y toda la familia son salvos. ¿Por qué? Porque empieza a compartir la palabra de Dios. Porque la familia empieza a ver cómo se salvó esa persona. Porque han visto de repente un delincuente, un borracho ahí, pero Dios lo cambió. Uy, pero ha hecho un cambio. Porque Dios cambia. ¿Amén? Dios transforma. Para Dios nada es posible otras cosas. Dios lo hace, cambia al hombre. Entonces podemos ver aquí 3 casos muy importantes. Es tiempo de evangelizar también nosotros, poner en práctica la palabra de Dios, hablar, orar,
orar por las personas que necesitan de Dios. La gente sabe, conoce el Evangelio, pero no reconoce. ¿Ve? Necesitamos que todos estemos en la casa de Dios, Amén. en la familia. Tenemos nuestros vecinos, nuestras familias, pero todos deben estar usando la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad con nosotros. Amén. Amén. Seguir anunciando el mensaje de Dios. Amén. Sí, Señor. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén.